gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más, si no físicamente, sí en nuestro corazón, sí de una manera espiritual, y gracias a Dios también por todos los medios, ¿verdad?, que tenemos, que podemos echar manos de ellos para poder avanzar el reino también y nosotros seguir creciendo, seguir aprendiendo. El día de hoy seguimos con nuestra serie Enseñanzas de Vida, fundamentada en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 11. Este tema se llama Pidamos, pero pidamos bien. Pidamos, pero pidamos bien. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. A partir del versículo 7 al 12 se lee de la siguiente manera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En este pasaje no menciona la palabra oración o el término oración o el verbo de orar de alguna manera, pero evidentemente aborda ese tema enseñándonos y animándonos a acercarnos a Dios para confiarle nuestras necesidades, ¿verdad? Porque tenemos el entendimiento, sabemos que Él es la fuente de nuestra provisión para todas las cosas que necesitemos. Es decir, no nada más las cosas que tienen que ver con el sustento, eso ya lo vimos, ¿verdad? También son temas que ya pasamos por ahí, pero todas las cosas que tienen que ver con las necesidades que nosotros tenemos, necesidades desde lo más profundo de nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos enseña que pedir y hacer van de la mano. Eso es la constante en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que digamos, todo lo que nosotros hagamos siempre va vinculado, siempre va unido al hacer con el decir. Siempre tiene que haber una homologación, déjenme llamarlo así, de nuestras acciones con nuestras palabras, con lo que nosotros confesamos, con lo que nosotros profesamos. Va una misma cosa ahí. Este pasaje hay una figura, no me voy a detener mucho ahí, pero utiliza un silogismo, ¿verdad? Es la forma en la que el Señor lo está haciendo. Es decir, está enseñando de que sale un silogismo, es de que hay de un par de premisas se desprende una tercera o una conclusión. Entonces, esto más o menos va de esta forma, ¿verdad? Este silogismo consiste en esto, o esta forma, esta enseñanza, la manera en que lo está presentando es así. Si nosotros somos malos, fíjense bien, si nosotros como seres humanos, como personas, somos malos, por sí, la universalidad del pecado ahí está, a eso lo está hablando. Si nosotros somos malos y damos buenas cosas a quienes sabemos que lo necesitan porque son cercanos y porque son dependientes de nosotros, cuanto más dará Él que es bueno. Esa es la enseñanza, ¿sí? Eso es algo que nos lleva a meditar y que esa es la idea. Ahora, el tema, repito, es pidamos, pero pidamos bien. Y esto no nos estamos refiriendo, no quiero poner en absoluto que tengan alguna idea de decir, bueno, pues es que tenemos que ver cuál es la manera, ¿verdad? Cómo se debe de pedir bien para poder yo obtener, bueno, seguramente
es un principio elemental el hecho de pedir. Tenemos que pedir bien, y por educación simplemente es algo que nosotros enseñamos o debiéramos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños a pedir las cosas, ¿verdad? Siempre es cuando piden algo, no es nada más que digan quiero esto, ¿verdad? Sino es un, bueno, ¿y cómo? ¿O por qué? Pues, y hasta que ahí estamos, duro y dale, ¿verdad? Hasta que diga, pues por favor, ¿verdad? Y cuando se lo das, ¿y cómo se dice? Gracias. Ok, todo eso es un protocolo. Y les voy a decir, nuestro Señor es educado y Él nos educa y Él nos enseña que debemos de pedir bien y que si hay ciertas formas o ciertos protocolos y está bien, es válido. ¿Okay? Pero esto va más allá. En Santiago 4.3, Santiago 4.3 se lee así. Me voy a detener. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Reina Valera lo traduce porque pedís mal, ¿sí? Pero aquí es más preciso, dice pedís con malos propósitos, es decir, moralmente hay una mala intención. Lo está dejando mucho más claro. El decir pedís mal, porque pedís mal puede referirse y puede entenderse incluso o limitarlo como una forma equivocada de pedir, pero aquí se está yendo a cuál es el punto, a qué se refiere cuando nos dice que estamos pidiendo mal, ¿verdad? Es porque son malos propósitos, es porque moralmente hay una mala intención. De hecho, se traduce como algo maligno. ¿Sí? Como algo maligno. Entonces dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Dice, para gastarlo. También se traduce como para despilfarrarlo, para malgastarlo en vuestros placeres. Ahora, vuestros placeres no se está refiriendo precisamente a darse un gustito, como a veces no lo podemos dar, si existe la posibilidad, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero aquí la connotación que tiene esto es algo fuera de orden, ¿sí? Son placeres que están fuera de orden. Entonces, si yo hice una pequeña paráfrasis aquí, si me permiten leérsela un par de veces para que quede bien por ahí, acerca de este versículo, es decir, no es algo textual, pero es la idea que está dando. Yo al menos lo puse de esta forma. Debido a que sus intenciones no son buenas, por estar centradas en satisfacer sus deseos desordenados, sería un desperdicio que Dios les respondiera. Más o menos, esa es la idea del texto, ¿verdad? Aunque realmente es más fuerte todavía. ¿Okay? Se los leo nuevamente. Debido a que sus intenciones no son buenas por estar centradas en satisfacer sus deseos desordenados, sería un desperdicio que Dios les respondiera. Y es que, mis amados, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pidiendo mal. Y otra vez, me refiero mal con una mala intención o con una intención que nosotros incluso la podemos hasta disfrazar de bondad o hasta de piedad. Entonces, sin entrar en el contexto de ese versículo, porque es muchísimo más amplio, pero es para darle firmeza al hecho de que si se pide mal, no se recibe. Y nuevamente, si se pide mal, no tiene que ver con fórmulas de pedir, sino con las motivaciones del corazón, que esas motivaciones del corazón las trasladamos o se traducen en un estilo de vida, ¿verdad? Y eso es lo que hemos venido tratando. Entonces, las motivaciones de nuestro corazón nos llevan a actuar. Entonces es toda una cadena, es algo muy, muy completo. Porque debemos de quitarnos la idea, si de alguna manera lo tenemos, porque a veces, miren, a lo largo de los años y entre que nos enseñaron mal, ¿verdad? O nos enseñaron bien, pero no lo entendí yo así, entre mi carne, entre el mundo y el diablo y todo eso, podemos tener de repente algunas ideas muy, muy raras, ¿no? Y a lo largo de los años, pues nos hemos encontrado con muchas cosas, ¿verdad? De conceptos que como creyentes luego podemos tener con respecto a Dios, ¿verdad?
muy malas ideas, muy malos conceptos que podemos tener con respecto a Dios, ¿verdad? Y te das cuenta que de repente hay quienes pueden verlo a Él o lo ubican a Dios como una especie de una máquina despachadora de productos, ¿verdad? Como que yo le pido y el Señor me da, y si le pido bien le echo la monedita y que me lo dé y me lo dé rápido. Yo voy a decir esto y miren, hay libros que han escrito de esto y hay muchos vividores del Evangelio que han mal informado y que han mal representado y que han dado una imagen súper equivocada de quién es Dios. Repito, Él no es ninguna máquina despachadora, Él no es ninguna lámpara de esas como la tipo Aladino que uno frota con ciertas palabras, ¿verdad? Alguna determinada fórmula por ahí, y claro que tengo que agarrar un billete y frotar esa lámpara con las palabras y con el billete, ¿verdad? Infaliblemente el Señor no se puede negar, ¿verdad? Y hasta se ponen bíblicos, hasta empiezan a sacar versículos por ahí. No. Esta es una idea que ha hecho mucho daño a la iglesia. Ha hecho mucho daño a quienes creen que creen. Les han cerrado las puertas, ¿verdad? Porque los lleva a formarse falsas expectativas, ¿sí? Y terminan amargándose con Dios. Y de repente ahí están, yo he estado orando y he estado pidiendo esto y lo pido con mucha fe. Y si ya se lo pedí, ¿por qué no me lo da? Y miren, a veces terminan amargándose con Dios. Y eso es terrible, y yo lo he visto como pastor a lo largo de años. Vamos, ustedes saben, tenemos muchos años sirviendo, ¿sí? Tenemos muchos años sirviendo, tenemos alrededor de 30 años sirviendo, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? Dentro en el pastorado, son muchos años. Bueno, son muchos años para una vida, ¿no? Ya, ahorita, ya es más de la mitad de mi vida, ¿verdad? Sirviendo al Señor, de lo cual es una maravilla y quisiera tener muchos años más para poder hacerlo hasta que Él venga. Entonces, repito, es una idea que ha hecho mucho daño. Y es necesario ubicar estas cosas, ¿verdad? Porque como se tiene una mala idea de quién es Dios, y entonces me han enseñado mal, y yo he tomado cositas de aquí, cositas de acá, y como digo, entre falsas enseñanzas, el mundo, el diablo y mi carne hacen un cóctel terrible, ¿verdad? En Proverbios 19, versículo 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si usted la quiere buscar por ahí, en esa versión, si no, anótelo. Esta traducción dinámica me gusta mucho, es precisa, ¿verdad? Dice lo siguiente: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Repito, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Ya este solo texto nos puede dar muchísimas respuestas, ¿verdad? Podemos entrar en modo, ¿verdad? A causa de esto. Entonces tengamos presente este texto a lo largo de la enseñanza, a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Y fíjense qué importante es esto. Porque, repito, el hecho de crearme yo, por las razones que sean, falsas expectativas con respecto a Dios, y que esto incluye otras cosas, pero con respecto a Dios, ¿verdad? Al ratito ahí le andamos echando la culpa a Dios. Nos metemos, tomamos decisiones que no lo consultamos, que de hecho hasta pecaminosas son, como dice en Santiago, ¿verdad? O sea, moralmente malas, malignas, y nosotros decidimos, hacemos y deshacemos, y al ratito tenemos las consecuencias y queremos que el Señor nos saque en 3 patadas de eso, ¿verdad? Así rápido. Y esta sale ahí, ¿verdad? Y pare de sufrir, y bueno, ¿para qué le seguimos? Entonces, yo quisiera que como iglesia podamos reflexionar y también levantar pues la mirada un poquito más allá del estándar, un poquito más allá del promedio, para salir de la burbuja, porque
el campo en donde podemos y donde debemos ser sal y luz es enorme, ¿sí? Hemos tratado este punto, es parte de las enseñanzas. ¿Y por qué comento esto? Voy a dar algunos datos ahorita evidentes, pero yo creo que nos tienen que sonar las campanitas en algunas cosas, porque muchas veces limitamos el hecho de pedir con el hacer solamente con respecto a nosotros, porque estamos tan centrados en nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces cuando salgo un poquito más allá, bueno, yo pido ahora sí que por mí, por los míos y por mi congregación, y hasta ahí se limita mi burbuja y hasta ahí se llega a limitar mi mundo y la esfera en donde me muevo y la esfera en donde debería de ser sal y luz. O sea, y esto va muchísimo más para allá. Tenemos que pensar mucho más alto. Recuérdense, el Señor en Isaías en el capítulo 55 dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor no va a bajar sus caminos, ni va a rebajar sus pensamientos a los nuestros, sino tiene esa demanda de que nosotros subamos allá, que nos esforcemos, y Él nos da la gracia y Él nos da con la ayuda con su Espíritu Santo para que podamos remontar para allá, pero que tengamos una visión clara, ¿sí? Perdón, que tengamos una visión clara de las cosas que nos rodean. Cuando nosotros vemos, miren, si ya ahorita que ya me metí en esto, si nosotros vemos lo que se escribió en el tiempo que se haya escrito en cuanto a la Biblia, si hablamos de los profetas, ellos tenían una perfecta visión de lo que estaba pasando alrededor de ellos. Ellos ubicaban con claridad qué es lo que estaban viviendo como nación, ¿verdad? Y bueno, la cosmovisión que ellos tenían no se limitaba nada más aquí mi casa y mi esto. O sea, iban muchísimo más para allá. ¿Ok? Y quiero comentar esto porque ineludiblemente son temas que estamos nosotros viviendo y que de alguna manera pues han afectado a la iglesia como individuos, pues nos han afectado cosas, pero tenemos, repito, que levantar la mirada y ver que hay otras cosas que están muchísimo más altas, están muchísimo más allá, y que Dios quiere que salgamos y que podamos salar más, que podamos, nuestra luz, que no sea una lucecita y un fósforo pequeñito, sino que se proyecte y que lo proyecte a Él como el sol de justicia. Miren, COVID-19, ¿verdad? Además de poner de rodillas a muchos poderosos en el mundo, hemos tratado esto y ha sido más que evidente, por las razones, por las manipulaciones que hayan detrás, lo que usted quiera. No nos vamos a meter ahorita por ahí. Pero lo cierto es de que ha exhibido la doble moral del mundo. Es decir, todo lo que se ha dado con esta pandemia, hay tantísimos debates, no voy a entrar ahorita por ahí, pero hay muchas discusiones, ¿verdad? Que hay conspiracionistas, no vamos a entrar ahorita por ahí. Pero lo cierto es de que vemos al mundo, las cosas del mundo las vemos afectadas, ¿sí? Y repito, ¿por qué menciono que esto no solamente ha mostrado la fragilidad, ¿verdad? De los sistemas del mundo, pero la doble moral de los sistemas, ¿verdad? Ha dejado en claro lo fácil. Póngame atención en esto, por favor, porque ha dejado en claro lo fácil que es formar opinión a través de los medios, utilizar los medios que sean. Ahorita mayormente son electrónicos, ¿sí? Redes sociales, pero los noticieros, los periódicos, y todo eso va muy filtrado y se dice miren, lo voy a poner en términos realistas. La gran mayoría de los medios de comunicación dicen lo que los poderosos les permiten o quieren o les instruyan que digan. Esto no es nada nuevo, ¿sí? Esto no es
nada nuevo en absoluto, y repito, ha dejado en claro lo fácil que es formar opinión. Como una noticia, pum, corre, ¿verdad? Y toda, puede crear toda una psicosis incluso. Pero bueno, no nos vamos a meter más por ahí. Lo cierto es que sin darnos cuenta, aún como creyentes, podemos enredarnos en todo eso. Y déjeme decirlo, déjeme ponerlo así, y la verdad de las cosas, no quiero sonar insensible, no quiero que piensen que soy insensible, pero miren, el mundo se duele, eso es lo que vemos, muchas lamentaciones, y está bien, es decir, una persona se muere y pues, es doloroso, ¿verdad? A alguien le dolió, a muchos ni siquiera lo conocían, no tenían relación y no sintieron que fueron cortados de eso o que fueron privados de eso, pero una vida es decir, es doloroso en el nivel que sea. Pero se duele por las aproximadamente 243,000 vidas perdidas, ¿verdad? Más o menos, hasta ahorita por el tema de la pandemia. Hasta el día de hoy, más o menos. 245,000, ¿verdad? Vidas, las que se saben, las que se dicen. Y eso es muy grave y es muy doloroso por las condiciones en las que se dan. O sea, repito, no quiero sonar insensible con esto. Es doloroso, 240,000 vidas, es un montón, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hay de los más de 25 millones de abortos al año? Eso más o menos son casi 68,500 abortos diarios, es decir, personas a los que les quitan la vida en el mismo vientre, ¿sí? Vamos para que se den una idea. Desde que el aborto se hizo legal, a finales del siglo XX, el último cuarto del siglo XX, se les ha arrebatado la vida al equivalente de la población actual en China. Es decir, no es una cantidad pequeña. Estamos hablando aproximadamente de 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas. ¿Sí? Son muchos. ¿Qué hay de eso? Son 68,500 abortos diarios. Y muchas de las naciones de estos poderosos que se duelen por las muertes, y está bien dolerse, yo no estoy diciendo que no, pero este dolor, sin embargo, aportan dineros para que organizaciones supranacionales, ¿verdad? Además de otros lobbies y además de otros, un par de, el 1 o el 2% de la población, ¿verdad? Aporten recursos para seguir financiando clínicas de aborto. Entonces, ¿qué hay de todo eso? 1.400 millones de personas, yo creo que son más personas que los que hay en todo el continente americano. No sé si sean más personas de lo que hay en toda Europa. No me puse a sacar las cuentas, pero son muchos. ¿Sí? Eso es más o menos. Ahora, ¿qué podríamos decir de las aproximadamente 25,000 personas que mueren de hambre a diario? Y aproximadamente el 75% de esos, es decir, 18,000 personas son niños que mueren de hambre a diario. Y ahí están los recursos. Pero eso no sale, eso no se ataca, no se ve como como algo urgente, como algo que se tenga que abordar. No sé si me estoy dando a entender con esto. Si hemos de pedir, si hemos de clamar, debe ser en todo, mis amados. Como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que la misericordia, que la sensibilidad alcance otras áreas. Miren, si Dios le plació en su soberanía utilizar COVID-19 para agitarnos el corazón, a voltear y ver estas realidades, esta realidad que está ahí, ¿sí? Y que podamos dimensionar las cosas,
y podemos capturar eso y, como dije hace un momento, salir de esa esfera en la que estamos y alcanzar a ser sal y luz más allá de eso. Gloria a Dios. Si Dios ha utilizado todo esto, ¿verdad?, para sensibilizarnos, ¿verdad?, en más áreas, gloria a Dios, a quitarnos lo indolentes que hemos sido como iglesia, como creyentes, ¿verdad?, a necesidades que hay alrededor de nosotros, pues gloria a Dios. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con el mensaje. Regresamos allá a Mateo, por favor, al capítulo 7. Regresamos allá al versículo 8. Al capítulo 7, versículos 7 y 8. Nada más ahorita está ahí. Se lee así. Vamos a analizarlo, ¿verdad? Para absorberlo. No para hacer una obra de laboratorio, sino para que lo podamos absorber y que pueda penetrar en nuestro corazón y nos pueda ayudar. Se forme vida en nosotros. Se pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mencioné hace un momento que es curioso, ¿verdad?, porque aunque estamos hablando en este punto ya de la oración, no se menciona esa palabra, ¿verdad?, en esta sección, pero sí expresa el concepto de una manera muy sólida, de una manera muy fuerte, con 3 verbos distintos, con 3 acciones distintas. Ya las ubicaron, ¿verdad? Pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Son 3 cosas distintas y eso lo podemos ver. Pero se enfatiza con ellos todo el concepto que el Señor viene enseñando. Es decir, aquí nos deja ver el concepto que está enseñando concretamente, es que hay una necesidad y hay un resultado. Ahora, ¿qué es pedir? Esto es muy interesante. Pedir, el vocablo en sí, quiere decir, o la denotación de pedir, quiere decir pedir, quiere decir demandar, quiere decir requerir, solicitar. Pedir, dame, estoy pidiendo. Pero la implicación o la connotación que tiene es que se debe de llevar a cabo con humildad. Y esta humildad es una conciencia de necesidad. ¿Sí? Fíjense bien, esta conciencia de necesidad, por como está planteado ahí en la estructura gramatical, se usa con respecto a una petición que va dirigida de un inferior a un superior. Es decir, yo tengo esta necesidad, pero yo no le vengo a solicitar, no le vengo a requerir, ¿verdad?, a un subalterno, no le estoy pidiendo a alguien que me está sirviendo a mí. Y esto es muy importante de entenderlo, porque mis amados, de repente algunos se la toman muy literal, ¿verdad? Cuando el Señor dice, pues yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces ya de repente dicen, ok, pues sírveme, tráeme esto, dame esto o aquello. Y esa es la actitud de muchos groseros, de muchos majaderos que se ponen a darle instrucciones a Dios, ¿sí? O pretenden hacerlo, no se las pueden dar, pero pretenden hacerlo porque tienen una concepción equivocada en su mente acerca de Dios y lo enseñan así y eso se multiplica. Eso es peor que una pandemia, ¿sí? No. Pedir aquí implica eso, ¿verdad? Es de un inferior a un superior. Es decir, no soy yo un jefe que le está pidiendo a un empleado o a un subalterno, tráeme esto o dame esto. Es que lo necesito, dame esto. No. O sea, sí implica que estoy viendo, tengo esta necesidad, pero yo vengo con esta necesidad con mi superior, con alguien que está muy por encima de mí y que tiene la capacidad de suplir para esta necesidad que yo tengo, ¿verdad? Ahora,
Aquí, obviamente, en todo el contexto que el Señor está dando, pues presupone que, ¿verdad? Se está creyendo en Dios, ¿verdad? Y en Dios como un Dios personal con quien podemos tener comunión y con quien debemos esperar una respuesta, ¿sí? No es como el Dios que tienen conceptualizado en el deísmo, ¿verdad? En donde, bueno, pues sí, Dios ahí está y ahí nos dejó, o deterministas, ¿verdad? Como Einstein, era un deísta, determinista consumado, ¿verdad? O sea, sí creía en Dios, sí creía en Dios, pero así es como que, mira, Dios ya vino, Dios ya estableció todas las cosas, Dios es un Dios de orden, Dios dejó todas las cosas ordenadas y ya todas las cosas que pasan, Él las dictaminó y ya no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Ese es un concepto muy equivocado aquí y se fue, y que no puedes tener relación con Él. No, esto nos deja ver que estamos dependiendo de Él, que le estamos reconociendo y que esperamos, que venimos, traemos una necesidad, lo reconocemos a Él como alguien muy superior, ¿verdad? Que tiene la capacidad de proveernos de esto que estamos pidiendo y simplemente nosotros solicitamos y esperamos. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir pedir, eso es lo que implica, eso es lo que nos lleva o lo que evoca esta instrucción que el Señor, esta enseñanza que el Señor está dando. El segundo verbo es buscar. Y buscar se traduce así, ¿verdad? La denotación es buscar, preguntar, querer, ir. Es decir, buscar tiene que ver con pedir más actuar. Yo no puedo decir que estoy buscando cuando me quedo sentado, cuando me quedo inerte. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy buscando mis llaves o estoy buscando tal cosa. Pero pues muévete. No, desde aquí lo estoy buscando, ¿verdad? O sea, no es así. Esto de buscar incluye ciertamente hay una petición ferviente. Hay un deseo ferviente, pero no basta con eso. Es decir, para poner un ejemplo, uno debería no solo de orar por un profundo conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre, verdad? Que Dios se muestre a ustedes. ¿Cuántos quieren que Dios les revele las profundidades de su palabra? Pues qué bueno, yo también, ¿verdad? Pero lo cierto es de que yo no me puedo quedar aquí y decir, ay Señor, cómo quisiera conocer tu palabra y las profundidades, si es que tu palabra es maravillosa, muéstrame Señor, y quedarme así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que ir a escudriñar, tengo que ir a examinar las escrituras, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. Tengo que asistir a las reuniones. Bueno, ahorita lo podemos hacer virtualmente, pero asistir cada oportunidad que tenga de aprender de la palabra de Dios, escoger eso. Es decir, es tratar siempre de vivir en esa armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? Te quiero conocer, qué es lo que tú dices, pero a ver, qué es lo que me estás hablando, cómo me tengo que conducir yo, hacia dónde tengo que ir, cómo me tengo que desplazar, qué es lo que yo tengo que hacer. Dice el Señor, quiero enviarte, ¿verdad?, a misiones a tal país. Bueno, ¿y qué? Me voy a interesar en eso. Y sí, porque ya está en mi corazón ahí el fuego, ¿verdad?, de irme a tal lugar. Pues, ¿qué idioma hablan? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? Y empiezo a investigar y empiezo a averiguar y me empiezo a preparar y empiezo a hacer lo que tenga que hacer para que llegado el momento yo esté listo cuando pueda ir. Pero tengo que ser proactivo. Esa es mucho la idea que nos está dando aquí. Es decir, sí hay una petición ferviente, pero también tiene que activarse una acción. ¿Okay? Ya vimos pedir, vimos buscar, y ahora viene un tercero, llamar. Y este es bien interesante, como toda la palabra, pero llamar es muy, muy interesante, porque denota
tocar o golpear como una puerta, ¿verdad? O sea, estoy toc, 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 estoy llamando a la puerta y esto quiere decir que llamar es pedir, pero actúo, o sea, si estoy pidiendo, pero tengo que perseverar en esperar una respuesta. Es decir, yo no puedo llegar y decir, voy a que me abran aquí en esta casa. Vengo y toco, toc, 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 y me voy. Entonces, ¿para qué toqué? No tiene ningún sentido. Ahora sí que nomás por molestar, como algunos, ¿verdad? Me dicen que llegaron a ser allá en algún tiempo de sus vidas, ¿verdad? De que veían los timbres y pum, el timbre ¡tin! De las casas, ¿verdad? La campanita y pegaban la carrera, ¿verdad? Entonces, no, llamar es, llego, toco el timbre y no abre nadie y lo vuelvo a hacer, insisto y me espero. Porque yo no sé que a lo mejor la persona está inmediatamente ahí, o a lo mejor está en la parte de atrás, o a lo mejor está en el baño, ¿verdad? Y pues uno ahí se espera y está un rato y dices, bueno, pero lleva esa acción. Entonces, los tres verbos se encuentran en un presente activo, es decir, no especifica un fin de la acción, no te dice hasta cuándo, sino que cuando estamos nosotros orando, el Señor quiere que estemos pidiendo, que estemos buscando, ¿verdad? Y también que seamos perseverantes. La idea bíblica, ¿verdad? De llamar en sí ya lleva implícita perseverancia y fe. O sea, fíjense qué absurdo, regresando al mismo ejemplo, qué absurdo es, yo voy a ir y voy a tocar, voy a llamar insistentemente en un lugar en donde yo sé que no hay nadie, que no vive nadie, no hay nadie ahí, ¿sí? Ahí nada más hay un que otro bicho que entra y sale y se puede ver, pero yo sé, es evidente que no hay nadie ahí. Entonces, qué absurdo es que llegue y toque esperando que alguien me abra, ¿verdad? Si yo sé que no hay nadie ahí. Bueno, a veces así les pasa, ¿verdad? Como a aquella persona, ¿verdad? Que estuvo orando y orando y orando y a fin de cuentas no vio la respuesta y se enoja ahí con Dios y dice, bueno, al fin de cuentas yo ya sabía desde un principio que no me ibas a contestar. Pero a veces sí nos pasa. Puede sonar bobo, pero a veces así nos pasa. Y todo donde el Señor, miren, el Señor quiere que pidamos, pero que pidamos bien. ¿Sí? O sea, que seamos congruentes con aquellas cosas por las que estamos rogando, que seamos congruentes por aquellas cosas por las que estamos pidiendo. ¿Verdad? Señor, déjenme poner algún ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Dame las fuerzas, Señor, para tener limpio el frente de mi casa o del apartamento, y que eso esté limpio, Señor, y yo te ruego que eso esté en buenas condiciones. Es un ejemplo bobo, pero yo puedo estar orando por eso, sí, pero tengo que actuar y tengo que insistir en eso. Pero al mismo tiempo de que estoy insistiendo, estoy actuando, porque debemos de estar dispuestos a ser parte de la respuesta a esa oración. Eso es lo que dice en su libro de la biografía del hermano Rhys Howells, ¿verdad? Este escocés de principios del siglo XX. ¿Sí? O sea, necesitamos entender que Dios quiere que seamos parte de esa respuesta, pero esto tiene que ver con que pidamos, ¿verdad? Con que busquemos, con que perseveremos. La perseverancia, mis amados, qué importante es. Y no solamente está en un tiempo presente, no solamente está en un presente activo, pero está en un imperativo, es decir, está expresando una orden. No está diciendo, bueno, pues si quieres pedir algo por ahí, ¿verdad? Si quieres reconocer y pedir ahí, ver tu necesidad, no, hazlo así. Y bueno, pues si quieres buscar, si quieres ser un poquito más proactivo, si te nace, si sientes, no está así.
Dice, dale, llamar, ¿verdad? Bueno, pues, toca ahí, no muy fuerte para que no se te vayan a desgastar tus nudillitos, ¿verdad? No te vayas a cansar, no, llama. Esto implica acción, pero persistencia, perseverancia, ¿verdad? Y entonces, por cierto, esta triple exhortación, pedir, buscar, llamar, es en todos los asuntos, mis hermanos. Esto es un patrón que tiene que ver con todo nuestro crecimiento y toda nuestra relación y toda nuestra comunión con Dios. Esto se establece así, ¿verdad? Porque en realidad pues se refiere a la petición de que toda necesidad sea satisfecha. Es decir, la enseñanza, como dijimos, es, tienes una necesidad y el Señor nos enseña con respecto a eso, pero también es porque viene una respuesta, pero particularmente toda necesidad espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos? Es una necesidad espiritual. Entonces, la oración persistente nos enseña precisamente esa necesidad de depender de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos prepara, nos acondiciona para recibir con gratitud lo que Dios nos da. Es que es bien distinto cuando nosotros estamos clamando por algo y rogando por algo y pasa un tiempo y finalmente vemos la respuesta de Dios, levantamos las manos y decimos, Señor, gracias. Hace unas horas estábamos hablando con algunos de los hermanos de los que se conectaron hoy para el tiempo de la oración y veíamos cómo empezamos ya a sacar de la lista, ¿verdad? A varios que en algún momento estuvieron enfermos y estuvimos orando por mucho tiempo y miren, es un gozo agarrar y decir, ya va para fuera de esta lista, seguiremos orando por cada uno, pero ya no pertenece y el Señor ya lo sanó, y poder escuchar los testimonios de cada uno de ustedes es muy reconfortante, es muy gratificante y repito, levantamos las manos y decimos, Señor, gracias porque nos escuchas, gracias porque no estamos clamando a la pared, no estamos llamando a un lugar en donde no hay certeza que hay respuesta. Tenemos la certeza que hay respuesta cuando pedimos bien, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye, Él responde. Pero yo he estado pidiendo esto, he estado rogando. Bueno, habría que revisar y no lo he recibido. Habría que revisar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. A lo mejor quiere enseñar a ser persistente, a ser paciente, o a lo mejor te está diciendo, alíñate porque esa petición que me estás haciendo ya te contesté desde un principio y mi respuesta fue no, pero tú insistes en que sí, pero yo ya te respondí. ¿Me explico? Entonces, es muy importante persistir, ¿verdad? También la perseverancia, la persistencia es muy necesaria porque vivimos en una cultura que exige respuestas inmediatas, que exige respuestas fáciles, que exige respuestas sin esfuerzo, ¿verdad? Y perseverancia, mis amados, es un rasgo de carácter muy importante que es necesario desarrollar y que no se desarrolla por sí solo, ¿sí? Es decir, tiene que haber una cierta resistencia para que esa perseverancia se pueda desarrollar, ¿sí? Nada de que hoy sí, mañana pues sí, pasado mañana pues lo más seguro es que quién sabe. No, es hoy sí y mañana también y pasado mañana también. Y si no estoy ahí y si no voy es porque de plano no pude, pero no porque, ahorita no y ahí lo dejo. ¿Sí? Ahora, como mencioné hace un momento, no es el propósito de enseñar que la oración persistente es el medio correcto para sacarle pues cosas de manera efectiva a Dios, ¿verdad? Otra vez, hay montones de libros que han escrito con respecto a esto, ¿verdad? 5 formas seguras de sacarle cosas a Dios. No están en ese sentido, yo lo sé, pero 23 pasos para una oración efectiva. 42 pasos y ahí están, ¿verdad? Frotando la lamparita.
o echándole las moneditas y jalando así como si fuera una maquinita despachadora. No, no es así. No es así. Sin embargo, la persistencia es esencial, porque muchas veces no recibimos respuesta porque nos desanimamos, porque pensamos que Dios no escuchó, porque pensamos que Dios no se interesó, ¿verdad? Porque ni siquiera, como mencionamos también, perdón que esté siendo reiterativo, pero es muy importante, porque a veces ni siquiera se cree que Dios está ahí. Y el apóstol Santiago, ¿verdad? En sus escritos dice ahí, pues luego pides, no crees, ¿verdad? Pues es como una ola ahí en el mar, ¿no? No pasa nada. Entonces, fíjense, a veces lo que el Señor nos está diciendo cuando estamos pidiendo, cuando estamos buscando, cuando estamos llamando, es: da otro paso. Ve un poquito más allá, insiste un poquito más, ya casi llegas. Empuja, presiona otro poquito. Ay, ya me cansé. No, pero ahí vas bien, estás desarrollando fibra. Te estás fortaleciendo, estás desarrollando esto. Ay, es que ya no aguanto. No, sí llegas. Y cuando llegas, ahí está. ¿Okay? Es como cuando nosotros le estamos enseñando a caminar a nuestros hijos, ¿verdad? O andar en bicicleta. O sea, necesitan desarrollar perseverancia, necesitan desarrollar persistencia. Es parte de una disciplina, pero no nos gusta. Entonces, otra vez, fíjense bien, pidamos, pero pidamos bien. Pidamos bien, con el corazón bien alineado con el Señor, ¿verdad? Misericordia en esto, pero también en esto, y a lo mejor yo no tengo mucha carga con esto, pero necesito estar consciente, y Señor, y si tú quieres que enfoque baterías hacia dónde, ahí estoy, ¿verdad? No se trata de mí, es acerca de ti, es acerca de tu gloria. Entonces, debemos de tener esa actitud, debemos de tener el entendimiento que nuestro Señor tuvo y orar de la manera en que lo hizo, sobre la base que lo hizo. En Mateo 26:39 dice así: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea como yo quiero, es lo que tú quieras, Señor. ¿Sí? Porque no se trata de despilfarrarlo, no se trata de gastarlo, no se trata de mal utilizarlo en deseos, en cosas que son desordenadas, que tienen que ver con un egoísmo, que tienen que ver solamente conmigo, con mí, conmigo y con mío y de mí, ¿verdad? Sino que tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver, para empezar, con la gloria de Dios, pero con lo que tú quieras y lo que tú me quieras enseñar en este proceso, Señor. Seguimos avanzando al versículo del 9 al 11 de Mateo 7. ¿Están listos? Dice: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Es decir, no le engaña dándole una cosa por otra, ¿verdad? Pan, ¿verdad? El pan es algo esencial, es algo, es lo más básico, ¿verdad? Y el niño está esperando, ¿verdad? Nuestros hijos están esperando pan, y yo les digo: sí, aquí les traje, ¿verdad? Están muy ricos, ¿verdad? Y les traigo unas tortitas de lodo, ¿verdad? Ahí endurecidas ahí con el sol. A ver, pues ahí se ve medio raro. No, está buenísimo. O sea, no los engañaríamos o sea, así, eso sería una vileza. Bueno, por el otro lado también, deliberadamente, pues no les vamos a dar algo que les dañe. Ay, papá, pues, pescado, ¿verdad? Sí, dame de comer, eso es a lo que está refiriendo, con dame pan, un pescado. Entonces necesito comer, tengo hambre. Ahí está, te voy a dar algo que te hace daño. A veces porque somos ignorantes, y a veces ignorantes, o a veces perezosos, pero es el chiquillo, ¿verdad? O la chiquilla, papá, tengo hambre, o mamá, tengo hambre,
Y sistemáticamente, bueno, mijo, ahí te le das una Coca-Colota, ¿verdad? Y un paquete de galletas o esto, ahí está, para que te sacies. Pues eso le hace daño. Eso no hagamos eso, por favor. No hagamos eso, seamos más entendidos, ¿verdad? Eso les hace daño. Ay, pero es que qué rico. Ahora no les estoy diciendo, no les vuelvan a dar nunca más Coca-Cola. Pues no estoy diciendo eso, ¿verdad? Aunque la verdad es que no la necesitan. Pero bueno, eso ya cada quien. Nomás les quería poner una mosca ahí en la oreja. Dice, fíjense bien, dice, pues si vosotros siendo malos, y aquí repito, es la universalidad del pecado, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, aún con la condición caída que ustedes tienen, cuando ven las necesidades que tienen sus hijos y que sus hijos les piden, ¿verdad? Porque los reconocen. Fíjense, ahí están pidiendo, ahí aplica esto, ¿sí? O sea, están pidiendo porque los hijos vemos a nuestros padres como quienes, o sea, es con humildad que vengo y te pido porque tú puedes responder a mí. Cuando lo hacemos de una manera correcta, cuando hemos sido educados, ¿verdad? Y bueno, repito, pues no le voy a dar algo bueno, porque sé que eso es lo que necesita. Y a lo mejor quisiera darle un poco más, pero no puedo, pero le doy lo que él necesita. Está pidiendo comida, le voy a dar comida, no lo voy a engañar y no lo voy a lastimar con eso, ¿sí? Eso lo hacemos siendo malos. Fíjense bien. Por eso esta pregunta, ¿cuánto más? Eso es catapulta, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Fíjense bien, ¿cuánto más nos dará? ¿Pero qué cosas? Dice, cosas buenas. ¿Cosas buenas para qué? Bueno, son cosas buenas que tienen que ver con nosotros, con la formación del carácter de Cristo en nosotros. Cosas buenas tienen que ver con cosas que lo exaltan a Él, ¿sí? Aquí el Señor, repito, ¿verdad? Enseña, mencioné hace un rato ese silogismo, ¿verdad? Si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas, ¿verdad? Es ahí en donde se basa nuestra confianza, es ahí en donde se basa, ¿verdad? Que estamos descansando en su soberanía, en su omnisciencia. Otra vez, si nosotros, ¿verdad? Vemos y nuestros hijos, ¿verdad? A los padres que son malos, descansan, confían en ellos. Cuánto más nosotros, sabiendo de que todo lo que Dios hace es bueno, es agradable, es perfecto, porque así es su voluntad, ¿verdad? Por eso, mis amados, es tan importante que conozcamos a Dios. Por eso es tan importante que conozcamos a Dios, ¿verdad? Porque es una imposibilidad que Dios nos engañe. Es una imposibilidad que Dios nos dé algo que nos dañe. Escuchen bien, nos puede dar cosas que va a tratar con nosotros, pero miren, la Escritura es muy clara, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a su propósito. Entonces todo eso es bueno, ¿verdad? Existe la realidad de tener falsas expectativas, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En Santiago 1:17, lo voy a leer en una versión, ya estoy para finalizar, que es la palabra, el mensaje de Dios para mí, es una versión reciente, española. Versículo 17 de Santiago 1 dice, todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. O sea, Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. ¿Y qué es lo que podemos esperar de Dios? Solamente buenas cosas. Y eso no va a cambiar. Solamente buenas cosas vienen de Él. En cuanto a eso, fíjense bien, pónganme atención en esto, porque aquí ya estamos entrando para el final. Quiero hacer algunas reflexiones muy, muy, muy rápidas. En cuanto a esto, ¿qué tanto actuamos como Dios en cuanto a darle a nuestros hijos lo que ellos nos piden? Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, aunque, repito, muchos majaderos, ¿verdad? Eso es lo que enseñan. No, tú pídele y exígele y demándele y dile ahora, ¿verdad?
Pero ¿qué tanto actuamos como Dios en cuanto a darle a nuestros hijos todo lo que ellos piden? Es decir, ¿cuánta reflexión hay en cuanto a aquello que nos están pidiendo, ¿sí? Que nosotros les demos, les hará un bien o les hará mal? Es decir, antes de decir, sí, aquí está, ¿verdad? O sí, te voy a dar todo, porque si no te enojas, ¿verdad? O porque de esa manera pensamos que somos mejores padres, ¿verdad? O calmo mi conciencia, pero de alguna manera, antes de responder a lo que tú me estás pidiendo, voy a ver si eso es bueno o es malo para ti. Y si veo que es malo, aunque me lo pidas fervientemente, si no veo que eso lleve a un bien, que sea evidente el bien, no te lo doy, ¿verdad? Aunque te tires y patalees, aunque, bueno, ya para eso vendrá corrección. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero esto es muy importante, porque sin darnos cuenta, muchas veces no colaboramos con Dios para con nuestros hijos. A veces le estamos rogando a Dios por nuestros hijos, pero no colaboramos. A veces les estorbamos y les causamos un daño muy serio en su carácter cuando les damos todo lo que ellos quieren. Yo no estoy diciendo que no les demos cosas y que seamos generosos, y si podemos darles, está bien, yo no tengo problema con eso. Pero mi punto es que tengamos una reflexión en donde podamos ir más para allá, en donde podamos ver un poquito más para allá. Entonces, la Escritura nos enseña que el Padre ama a sus hijos y los cuida, ¿cierto? Y que esto no quiere decir, ¿verdad?, que lo que ellos pidan, pues Él lo contesta, sino, como lo hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad?, sino Él nos da aquellas cosas que necesitamos. Y Mateo, por ejemplo, no nos explica acerca de las buenas dádivas, ¿sí? O sea, de las buenas cosas que Dios nos da. Pero hay un pasaje paralelo que está en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 13, yo se los leo, porque aclara que Dios sabe, porque Él sabe, porque es omnisciente, ¿sí?, qué es lo que como hijos necesitamos siempre con mayor urgencia, con la mayor prioridad, y lo que nosotros como sus hijos necesitamos con mayor urgencia y con mayor necesidad, ¿sí?, siempre es la plenitud del Espíritu Santo. Vivir en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, estar en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, estar siendo influenciados por Él todos los días, actuando en comunión con Él, dirigidos por Él, ¿sí? Por eso en el versículo 13 de Lucas 11 dice, es el mismo pasaje, es paralelo, pero lo enriquece. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y miren, aquí esto nos abriría a todo otro tema que no voy a entrar por ahí hoy, pero nada más hay que aclarar que aquí no está hablando del don o de los dones del Espíritu Santo, sino del Espíritu Santo mismo como don, como algo vital para el creyente, como el alimento, ¿verdad? Que ese es el ejemplo que pone, algo esencial. ¿Qué nos pasa sin alimento? Pues nos morimos, así de sencillo. ¿Qué nos pasa sin el Espíritu Santo? Si no estamos actuando bajo la dirección del Espíritu Santo, pues seguramente si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo, pues nuestra carne va a terminar dirigiéndonos y nos va a dirigir a muy mal puerto. Eso es seguro. Por eso es indispensable que entendamos esto, y esa es la línea que nos está dando, ¿verdad? Entonces, repito, haciendo ese paréntesis, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Verdad? La pregunta es, ¿quién revela la gloria de Cristo al creyente? Es el Espíritu Santo. ¿Quién revela la palabra escrita a nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios y nos consuela? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dirige al creyente y lo influye? El Espíritu Santo. Y eso que estoy mencionando aquí son aspectos básicos, son cuestiones elementales, ¿verdad?, en nuestra vida como creyentes. Y bueno,
que vienen como una respuesta de nuestra oración. Pero sí, oramos y buscamos y llamamos e insistimos y viene. Y estamos siendo dirigidos y mientras tanto Dios está formando. Miren, en tanto estemos orando, en tanto estemos pidiendo, en tanto estemos clamando, Dios está actuando, Dios está obrando. A lo mejor yo no veo la respuesta en ese momento por lo que estoy pidiendo, pero Dios ya está actuando. Debemos tener esa certeza, mis amados. Debemos tener esa certeza. Ahora, seguimos avanzando, vamos al versículo 12, porque aquí regresa a cómo debemos de relacionarnos. Y yo quiero que noten cómo lo liga. Porque dices, oye, esto está hablando entonces te está hablando de pedir, buscar, llamar y después las relaciones con los demás. Eso no tiene nada que ver. Pues si el maestro lo puso y si el maestro lo dijo es porque tiene mucho que ver. Entonces vamos a echarnos un clavadito aquí, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Ven cómo lo necesitamos? Versículo 12 de Mateo 7. Por eso, fíjense bien, ese por eso es importante porque vincula lo anterior. O sea, debido a esto, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Y el verbo aquí está en presente, ¿verdad? Indica, repito, una acción continua, haced. ¿Sí? No se trata de hacer, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, es decir, no son acciones puntuales. Aquí está hablando de un estilo de vida. Continuamente, siempre, siempre, siempre. Dice, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué el Señor lo plantea de esta manera así? Porque fíjense que corría la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Ellos distorsionaban la verdad mediante una expresión negativa. Es decir, aquí el Señor hace una expresión positiva, pero la distorsión era esto. Ellos decían a las personas, enseñaban, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Y miren, esto tradicionalmente es luego como citamos, ¿verdad? Porque luego decimos, es lo que la Biblia dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o como se llama, enredé, ¿verdad? Pero no hagas a otros, si a los demás, si a ti no te gusta que te hagan esto, pues no se lo hagas a aquel. No está diciendo eso, eso no está en la Biblia, ¿sí? La connotación es positiva. De hecho, eso se lee en el apócrifo de Tobías 14:16, de ahí lo sacan, ¿sí? Entonces, no, aquí la grandeza del mandamiento va en que es una expresión positiva. Haz a los demás, haz a los demás. Así también haz a los demás, ¿verdad? Todo cuanto quieras que os hagan, así también haz a los demás. No está diciendo no hagas lo que no quieres que no te hagan a ti. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, de esta misma forma, pues es que Dios siempre es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Cuando Él va a manifestar, miren, ¿quién decidió amarnos? Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, dice, toma la iniciativa de ve y ama. ¿Quién es el que tomó la iniciativa de dispensar gracia, verdad? Pues Él. Bueno, tomemos nosotros la iniciativa de ir y dar, y ir y hacer nosotros la iniciativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. ¿Sí? El mandamiento, entonces, que está aquí, esta es la ley y los profetas, pues es una exigencia a tomar la iniciativa en el hacer bien a los demás, en el hacer bien a otros. ¿Está bien? Pues vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude en todo esto, ¿verdad? Que Él nos está enseñando. Señor, queremos darte las gracias. Queremos bendecirte a ti, Señor. Queremos exaltarte a ti, Dios. Queremos ser entendidos en las cosas que tú nos enseñas, en cómo relacionarnos contigo. Queremos pedir, pero pedir bien, no para despilfarrar,
en cosas que están centradas en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a avanzar tu reino, a salir de nuestro egoísmo, a salir de nuestra... Son cosas que tenemos nosotros que hacer, pero tú ayúdanos, por favor. Te rogamos que nos continuamente, Señor, haya una plenitud de tu Espíritu Santo en nosotros, en donde podamos salir adelante, Señor, y tomar iniciativas y salir, como lo hemos comentado a lo largo de la enseñanza, más allá de esa esfera, más allá de ese pequeño mundito en donde luego estamos nosotros centrados y donde nosotros nos limitamos y a donde luego nosotros nos insensibilizamos. Recibe tú el honor, Señor. Recibe tú la gloria, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha regalado. Y pues ahora nosotros a dar respuestas, mis amados. A dar respuestas y a seguir insistiendo, a seguir perseverando, ¿sí? Que el Señor está actuando. Que Dios los bendiga.